Si necesitas ir al trabajo el lunes, tienes que arreglar tus artículos personales, por ejemplo, la vestimenta, tu calzado, tu- tus medias, tu ropa, plancharla, etcétera, etcétera, etcétera. Si almuerzas, tu almuerzo, prepararlo para llevarlo, o si comes afuera, en algún restaurante o algo así. Igual sucede, por ejemplo, en los exámenes cuando estás en la universidad o cuando estás en el colegio, que por ejemplo si tienes un parcial o un examen final, tienes que prepararte con días de anticipación. De ahí que los que enseñan, los profesores, maestros y demás, eh, anuncian con tiempo, con anterioridad, anuncian cuándo es la fecha del examen. Y en algunos casos, en otros no, se anuncia qué es el material o de qué será basado el examen. Por ejemplo, si estás estudiando un libro específico, qué capítulos están relacionados al libro o de qué parte a qué parte va relacionado el tema que ibas a tratar. Y entonces, relacionado a eso, viene el examen y realizas el examen según los parámetros que se han dado, y de ahí entonces la persona que examina pone el parcial o el examen en sus diferentes partes de diferentes formas. La importancia de estar preparado para cualquier evento, por ejemplo, ¿qué harías si se va la luz eléctrica en tu comunidad? Por ejemplo, si se va la luz eléctrica, tendrías que estar preparado con varias cosas, por ejemplo, fósforo, velas de cera y, por ejemplo, pudiese ser una lámpara de querosín o una lámpara de gas, cualquiera de las dos. Son solamente algunos datos a manera de estar preparado por si acaso, digamos, en algún momento se va la luz. La pregunta es si se va el agua en tu comunidad, ¿qué harías? ¿A dónde irías? Tienes que tener un plan de contingencia. Por ejemplo, si tienes tanques en tu casa, existen dos formas. Por ejemplo, tanques pequeños o tanques de reserva, que serían los tanques que se utilizarían para guardar agua, de tal modo que cuando se va el suministro de agua haya reserva en toda la casa. Esa es una de las opciones. Si no está esa, están las opciones de los tanques pequeños. Pero si no en ninguno de los dos casos, por ejemplo, y no hay agua en la comunidad, tienes que ir a un lugar donde comprarla. Y si no hay, por ejemplo, en caso de una calamidad, por ejemplo, pongamos un caso, una película muy famosa, Resident Evil, que era la historia de una ciudad donde Raccoon City había sucedido un desastre biológico o biotecnológico y eh, personas fueron contaminadas y sucedieron diferentes cosas, la ciudad quedó desierta, no había absolutamente nada. Por ejemplo, si no hay provisiones, alimentos, si no hay agua, ¿a dónde irías? Si irías a un río, si irías a un pozo de agua, o dónde irías, cómo harías para, digamos, si vas al río, ¿qué harías? Si vas al pozo, ¿cómo la sacarías? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar preparado para todo en todo momento. Si, por ejemplo, eh, por alguna calamidad te quedas sin fósforo o cómo encender eh, una llama de fuego, hay diferentes formas. Y para esto todo se necesita estar preparado. De la misma forma es en la experiencia personal o en la experiencia espiritual. Si no estás preparado, evidentemente,
como decimos, podría ser agarrado fuera de base, como se dice en el béisbol, que es cuando, por ejemplo, se hace un doble play, donde el lanzador lanza, la persona que está en el home play, bateando, batea, y la bola sale, por ejemplo, de hit, y antes de llegar a lo que es antes de que el corredor llegue a la segunda base, por ejemplo, el que está en primera, eh, el que la recibe en un jardín la tira al segunda base, hace out, y hay una alta probabilidad de que lanzando de nuevo la misma pelota hacia la primera base, la persona que viene corriendo, que acaba de batear y va hacia primera, también sea sacada o sea hecha out, para entonces así dar la oportunidad a otro bateador. A eso se le llama, por ejemplo, un doble play, como conocemos. ¿Qué sucede? Que hay que estar preparado. Si te agarran fuera de la base, evidentemente vas a perder. Así mismo sucede en nuestra experiencia espiritual. Debemos estar preparados para todo lo que nosotros emprendamos, o inclusive antes de emprender algo, también necesitamos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Hay diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas más importantes es el conocimiento, que es lo principal. Quizás posiblemente vamos a poner el ejemplo de supervivencia, por ejemplo. El ejemplo de supervivencia sería, si no tienes una cocina o una estufa, que es el nombre correcto, si no tienes una estufa, ¿qué harías? Y no tienes dónde cocinar o cómo cocinar. Tendrías que poner un fogón, que sería el título que se utiliza, por ejemplo, por acá, en Latinoamérica, un fogón. Y de esa forma entonces tendrías la oportunidad de preparar alimentos a fuego. O si no, si estás preparado con otra tecnología, por ejemplo, utilizar lo que es una estufa de gas pequeña, y de esa manera entonces hacer o cocinar lo que vas a cocinar, y comer lo que irías a comer. Esas serían algunas de las cosas que como ejemplo podríamos nosotros utilizar a manera de anécdota para explicar el caso. Estar preparado intelectualmente, o una preparación académica o de conocimiento. Por ejemplo, si tienes la estufa, sabes cómo encenderla, un fósforo se enciende. El fogón también puede encenderse con un fósforo, pero, por ejemplo, si no tienes un fósforo, ¿cómo harías? Es la pregunta. Hay diferentes formas también. Eso solamente lo lograrías teniendo el conocimiento eh, intelectual o académico de esa área específicamente. Así sucede en todas las experiencias de la vida. Por ejemplo, si vas a poner un negocio, lo primero que tienes que saber es cómo hacer el negocio. Segundo, tienes que tener el equipo. Lo mismo sucede en nuestra experiencia. Tener el equipo involucra eh, tener los recursos adecuados. Por ejemplo, si vas a estudiar, digamos, podríamos decir, si vas a estudiar arquitectura o informática, o si vas a estudiar ingeniería en sistemas, o si vas a hacer diferentes cosas, evidentemente necesitas, por ejemplo, una computadora, y necesitas un software también. Si tienes el conocimiento pero no tienes la computadora y no tienes los software, o puedes tener la computadora, pero si no tienes el software, entonces no sirve de nada. Tienes la computadora, que es la primera herramienta, pero no tienes el software. Si no tienes el software, no sirve de nada, no lo puedes hacer. Puedes buscar alguna variante, alguna otra forma de cómo realizarlo, pero si no es el software específico, entonces no van a salir bien las cosas. Así mismo sucede en nuestra experiencia, por ejemplo, en los negocios y en la vida espiritual, por ejemplo.